Muy buenos días con todos, jóvenes. Vamos a ir continuando con la perspectiva de la investigación el día de hoy. Vamos a revisar un poco la recolección de datos y a qué se refiere propiamente esta perspectiva de la recolección de datos e información. Es verdad que no hemos planteado todavía los objetivos específicos, lo podremos seguir revisando, pero sabemos a qué se refiere. Lo más importante en un trabajo es tener el horizonte hacia dónde va nuestro trabajo, es decir, plantear correctamente nuestro objetivo general. Hemos hecho un ejemplo. Cuando ustedes vayan realizando sus trabajos en investigación, les irán pidiendo específicamente elementos propios para una investigación en un cierto sentido. De todos modos, sabemos bien que el objetivo general precisa la finalidad de la investigación y que los objetivos específicos señalan propósitos o requerimientos en el orden de la naturaleza de la investigación, apoyan al objetivo general. Estos objetivos específicos están unidos con el contexto, con el desarrollo propio de la investigación. Como les digo, esta primera parte que es mayormente introductoria nos permite tener una perspectiva de el elemento de la estructura en general de la investigación. Hemos ido viendo algunas visiones, algunas perspectivas. Ahora, cada una de las partes de nuestro texto estará relacionado con los objetivos. Si nosotros revisamos los objetivos y vamos revisando el desarrollo de la investigación, tendrán que estar interconectadas estas perspectivas. Veíamos también que el objetivo general está desglosado de la pregunta de investigación. Ustedes ya generaron una pregunta de la investigación, entonces en base a esa pregunta de la investigación íbamos nosotros puntualizando el objetivo general. Los objetivos específicos tendrán que ver con este objetivo general, tienen relación directa con el objetivo general. Revisando un poco en nuestro organizador de temas, nos hemos planteado las preguntas de la investigación, un poco los objetivos, a qué se refieren. Hemos tratado de generar el primer objetivo, que era nuestro trabajo, el objetivo general, y vamos a la organización y recolección de datos. Vamos a ver algunas técnicas de recolección de datos por medio de un video y estaremos puntualizando algunos elementos. ¿Alguien alguna duda, pregunta antes de continuar? Bueno, no se olviden, cada autor, cada, en general, investigador sobre la perspectiva propia de la investigación tiene un criterio sobre cómo se va generando la investigación. Es decir, pueden variar algunas consideraciones para la obtención de los objetivos. En general, les he planteado la idea de tener esta posibilidad de comprender cómo se alcanzan los objetivos. Si cambian o no las consideraciones, podemos ir complementando. No se olvide que esta primera matriz que hicimos nos permite tener una noción amplia de estos criterios. Entonces, ponemos nuestro tema propiamente, la organización y recolección de datos. Y vamos a comenzar con técnicas de recolección de datos. Bien, jóvenes, como pueden observar en el video, se está planteando los elementos de las técnicas de recolección de datos. Ahora, vamos con esta perspectiva. Nuestro tema en general, la organización y recolección de datos. La idea es tener una visión amplia de la recolección y cómo se organizan estos elementos, para lo cual vamos a utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos. Propiamente en este video se han planteado algunas técnicas de recolección de datos y hemos visualizado que la más común es la documentación. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Antes de comenzar esta visión, quería, plantearles la idea de lo que es propiamente las técnicas para que tengan en cuenta.
pero vamos a tener algunas consideraciones. ¿Qué es propiamente una técnica? ¿Qué entendemos por técnica? Vamos aquí a ir definiendo algunos términos. ¿Qué es la técnica? Si hablamos de técnicas de recolección de datos, ¿qué quiere decir esto de técnica? ¿Qué se le... Métodos por el cual se puede llegar a algo. De nuevo, perdón. Métodos por el cual se puede llegar a algún objetivo. Ya, métodos. Bueno, métodos. ¿Qué más? Métodos, podemos decir que son métodos. Vamos a ir puntualizando esta perspectiva. Vamos a utilizar más que la palabra de método para no confundir con metodología. Vamos a comprender que la técnica, obviamente, de recolección de datos tiene que ver específicamente con procedimientos y actividades que obviamente le permiten al investigador obtener información necesaria. Procedimientos que le permiten al investigador obtener información. ¿Con qué objetivo final? Para dar respuesta a la pregunta de investigación. Como vemos, entonces, la pregunta de investigación es fundamental. Es sumamente importante la pregunta de investigación. Como pueden ustedes puntualizar, observar también en el video, decía revisión documental, que suele ser imprecisa, la entrevista, la encuesta, cada uno de estas técnicas, de estos instrumentos, van generándose en la consideración de que tengamos datos. Nosotros no nos inventamos nada. El investigador no es alguien que va inventándose cosas, no es alguien que va de la nada sacando información. Debe sacar de algún lado y solo la revisión documental no puede ser suficiente en todos los casos. Obviamente hay ciertos casos en los cuales si yo voy a hablar, por ejemplo, de la Guerra Fría, que es un elemento que ya no está netamente presente en nuestro diario vivir, necesitaré una reconstrucción de la documentación que pueda obtener. Aún así, debe dar respuesta a la pregunta de investigación, que considero que es lo más importante. Vemos como técnicas de recolección, las que hemos nosotros observado, la entrevista, la encuesta, la revisión documental, la observación. Existen otras propiamente dentro de la consideración. Para poder tener un sentido amplio de la consideración de la validación también de los instrumentos que vamos nosotros a revisar, hay que medir, hay que generar una medición. Vamos a plantear esta perspectiva. Entonces, eso entendemos por las técnicas de recolección de datos. Ya lo ha planteado también dentro de esta consideración. Y propiamente también nos referimos a la medición de estos datos. ¿Qué entendemos propiamente por la medición? El proceso mediante el cual se perciben las características de los eventos y se clasifica, categoriza, interpreta las percepciones en función de una serie de reglas. El proceso de medición requiere de la utilización de estas técnicas e instrumentos que permitan acceder a los datos. Por lo tanto, cuando hablamos de medir la información, realmente estamos hablando de clasificar los datos. ¿Qué es lo más importante? Si vemos organización y recolección de datos, nos lleva a la perspectiva de clasificar los datos que tenemos.
No se olviden que nosotros hacemos un proceso, un trabajo realmente de ir recolectando información, sacando datos. Tenemos, por ejemplo, yo voy a hablar de la Guerra Fría, como algunos de ustedes me plantearon. Entonces, tengo un sinnúmero de textos. Debo clasificar esos textos dependiendo de su necesidad. Para lo cual, para clasificar y categorizar, interpretar, necesito realmente de estos instrumentos. De los instrumentos que me permitan, de instrumentos y técnicas que me permitan realmente llegar a una información o a datos que sean necesarios. Hemos visto que hay varias técnicas, ya vemos que es una técnica, pero de todos modos vamos a ir puntualizando algunas que son relevantes que hemos visto en el video. Veíamos primeramente en el video como técnica relevante la perspectiva primero de lo que es propiamente esta consideración que nosotros puntualizábamos. ¿Cuál era la primera técnica que revisamos? ¿De qué se trataba? Vamos a ir puntualizando. Primera técnica que nosotros revisamos. Ya veremos los instrumentos también que están dentro. La documentación. Ya. ¿Por qué dice que la revisión documental o la documentación es imprecisa? El video. ¿Por qué será? ¿Por qué dice esto? Vamos con las técnicas. ¿Por qué será imprecisa? Porque corresponden a estudios retroperspectivos. ¿Y qué pasa con una retrospección, por ponerlo de alguna forma? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es inexacta? Pongámoslo así, de esta manera. Yo quiero saber lo que está sucediendo, bueno, o lo que sucedió el 24 de mayo de 1822. Lo único que puedo recurrir, ya que la mayor cantidad de personas no están vivas, de las cuales participaron dentro de este proceso, debo recabar la información de datos, que es propiamente una revisión documental, de los datos obtenidos en los textos de historia que han narrado algunos historiadores o algunas personas que han vivido dentro de este proceso. ¿Qué significa? Que en la revisión documental yo voy a obtener la información a través de terceros, no directamente de las personas involucradas. ¿Qué pasa con esto? Puede existir sesgos aquí. Depende mucho de la postura. Ustedes han escuchado todo esto de Abdón Calderón, el niño héroe y todo eso. Muchas veces se tergiversaron las historias para darle un sentido más dramático. En este propio sentido, y hablando de este hecho histórico, dependerá mucho del historiador, de quien ha generado la perspectiva. Por lo tanto, es sumamente necesario que tengamos un criterio claro. Aquí hay que revisar y sobre revisar. La revisión documental es una técnica en la cual se recurre a la información escrita. Esto es, creo yo, claro. Dentro de esta consideración, entonces, vamos obteniendo la información a través de lo
ya escrito, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de mediciones o como textos en sí mismos que construyen los eventos de estudio. ¿Sí? En la revisión documental se veía que puede ser inexacta y, como decía el compañero, corresponde a estudios retrospectivos. Habitualmente la información fue recolectada con fines en distintos estudios y nosotros le vamos a dar otro objetivo. No es solo recabar por recabar. Este es uno de los elementos más importantes. Por lo general, vaya e investigue la batalla de Pichincha. Ponen 24 de mayo 1822. La primera información que nos sale, copiamos y pegamos. Eso no es investigación. La investigación es contrastar con un objetivo final. No solo que el profesor me ponga una nota, sino en la revisión documental nosotros obtenemos la información y queremos resolver algún problema. Tal vez la mala comprensión de la situación de Abdón Calderón, tal vez dentro de este proceso o en la propia perspectiva del 24 de mayo de 1822. Debe tener un objetivo esta revisión documental. Veíamos posteriormente la consideración de la observación. ¿Qué era propiamente la observación? De lo que pudieron sacar y obtener de este video. ¿Qué era la observación? ¿A qué se refería con observación científica? Cuando es sistemática. Ya, primero tiene que ser sistemática. ¿Qué significa sistemática? Hemos hablado bastantes veces de este término. ¿Qué es sistemática? No se olvide. Que tiene un orden. Que tenga orden. No puede ser una observación sin más. No es que yo vi que pasaba por ahí y eso es el suceso en sí mismo. No. La observación requiere que el investigador propiamente tenga acceso directo al estudio. A lo que está analizando propiamente, al evento de estudio. Y debe ser sistemática, debe tener un orden, debe ser clara, debe ser revisada de manera correcta. La observación cuenta con mecanismos destinados a evitar errores de la subjetividad para que sea lo más precisa posible. Cuando hablamos propiamente de una técnica, cada técnica va a tener algunos instrumentos para la recolección de datos. Estaremos viendo técnicas e instrumentos. De todos modos, vamos a ir puntualizando estas perspectivas, estas técnicas, consideraciones importantes. Veíamos, y vamos a cerrar con esto y estaremos recapitulando. No se olviden, estamos haciendo sobre todo un análisis de los conceptos. No olvidarse que la observación debe generar participación. Y veíamos finalmente la entrevista. Esta es una de las formas de recolección de datos, la entrevista y la encuesta, que mayormente información recaba y que es mayormente utilizada. La entrevista y la encuesta son técnicas basadas en la interacción personal y se utiliza cuando la información requerida por el investigador es conocida por otras personas o cuando se investiga o la investigación
en sí misma forma parte de la experiencia de dichas personas. Vamos a puntualizar esta idea, con esto vamos a cerrar y no se olvide, ¿qué vamos a hacer de trabajo? Vieron ustedes, y estas son las dos partes más importantes, la entrevista y la encuesta les permitirán a ustedes tener perspectivas sobre la mayoría de los temas que están planteando. Algunos estarán dentro de la revisión documental, creo yo que algunos pocos dentro de la observación, pero la entrevista y la encuesta nos permite obtener mayormente información. Vamos a hacer lo siguiente, sencillo. Vamos a definir, no es un cuadro comparativo, simplemente vamos a definir qué es encuesta y qué es entrevista, ¿sí? Y vamos a poner un ejemplo. Defina y ponga un ejemplo de cada uno, ¿sí? Ese va a ser nuestro trabajo. Pueden poner lo que observaron en el video, por eso planteamos el video y ponemos un ejemplo de encuesta y entrevista. No quiero que sea largo, no quiero que sea toda la entrevista, simplemente la entrevista utiliza estos parámetros. Por ejemplo, la entrevista al presidente de la República del Ecuador. Eso ya es un ejemplo, ¿sí? No quiero que pongan la entrevista en sí misma, solo el ejemplo. Y la encuesta, por ejemplo, queremos saber quién va a votar por el presidente tal. Entonces hacemos una encuesta a las personas que están en las votaciones. Ese ya es el ejemplo. Así sencillo, nada complejo. Bien, jóvenes, con eso vamos a cerrar esta clase de investigación.